La estación Hidalgo olía a metal viejo y café recalentado. Eran las 7:42 de la mañana y el andén estaba tan lleno que cada paso era una negociación. Clara, con su bolso colgado cruzado al pecho, se hacía pequeña entre los hombros y mochilas para llegar al punto exacto donde la puerta del vagón solía alinearse. Siempre lo calculaba, no por comodidad, sino porque en esa ciudad cada segundo cuenta. El altavoz anunciaba el próximo tren con esa voz neutra que no cambia aunque haya gente gritando. Clara revisó su reloj. Tenía 15 minutos para llegar a la entrevista que, según su hermana, podía cambiarle la vida o al menos sacarla de esa rutina de trabajos temporales. A su izquierda, un hombre de chamarra roja discutía por teléfono, moviendo el brazo con brusquedad. A la derecha, una mujer joven con audífonos bailaba apenas, siguiendo un ritmo que nadie más oía. Clara estaba en medio, ajustando el bolso para que quedara delante, cuando lo sintió. Un empujón seco, directo a la espalda. No fue el típico roce de hora pico, fue un golpe que la hizo perder el equilibrio. Avanzar un paso hacia el borde amarillo. El ruido del tren acercándose se mezcló con el zumbido en sus oídos. Por instinto, giró el cuerpo y se aferró al tubo de la señalización. La suela de su zapato resbaló medio centímetro más allá del límite seguro. ¡Cuidado!, gritó una voz detrás. Clara recuperó el equilibrio justo cuando el tren entraba a la estación con el viento golpeándole la cara. El empujón la había dejado con el corazón desbocado y un sabor metálico en la boca. Miró alrededor buscando al responsable, pero todos parecían demasiado ocupados en fingir que no había pasado nada. El hombre de la chamarra roja seguía hablando por teléfono. La mujer de audífonos no levantó la vista, y el resto del andén evitaba su mirada. ¿Está bien?, preguntó un señor mayor que estaba a un par de metros. Sí, respondió Clara, pero no lo estaba. Cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, subió casi por inercia, sintiendo las piernas flojas. El vagón estaba lleno y el olor a perfume barato y metal caliente se mezclaba con el de la multitud. El viaje fue un borrón. Solo pensaba en ese instante en el que su cuerpo casi cruzó la línea. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que no había sido un accidente. Al llegar a su destino, salió a la superficie y respiró hondo. El aire frío de la mañana no alcanzó para sacarle la sensación de amenaza que le recorría la espalda. Tomó un café en el primer puesto que encontró intentando calmarse. Mientras esperaba, escuchó a 2 policías del metro conversando a pocos metros. Dicen que otra vez en Hidalgo. ¿La misma persona? No lo sabemos. La cámara principal no funciona desde hace meses. Clara sintió un escalofrío. ¿Otra vez? ¿La misma persona? Cámara que no funciona. En su mente el empujón cobró otra dimensión. No era solo una anécdota de mala suerte en hora pico. Podría ser parte de algo más. Y entonces lo recordó. No todas las cámaras eran visibles. Algunos pasillos tenían cámaras antiguas ocultas que no se habían retirado porque el presupuesto nunca alcanzaba para reemplazarlas. Una de ellas estaba en el extremo opuesto del andén donde había estado. Si esa cámara seguía conectada, podría haber grabado todo. El café le sabía amargo aunque había pedido azúcar doble. Clara lo sostenía entre las manos como si fuera un ancla. La conversación de los 2 policías seguía resonando en su cabeza, repitiendo las mismas frases. Otra vez en Hidalgo, cámara principal no funciona. La idea de que alguien empujara personas intencionalmente no era nueva en la ciudad. Rumores, titulares aislados, videos de mala calidad que se compartían en redes y luego desaparecían. Pero esta vez no era un rumor que escuchaba de lejos. Esta vez había sentido el contacto, el peso, el ángulo exacto de un empujón que casi la ponía bajo las ruedas de un tren. Miró la hora. Tenía 7 minutos para llegar a la entrevista, pero su cuerpo se negaba a moverse. Entre el instinto de ir por ese trabajo y la necesidad de entender qué había pasado, la segunda opción empezaba a ganar terreno. Se levantó, tiró el vaso medio lleno y comenzó a caminar en dirección contraria.
Tomó un microbús que la dejó cerca de la entrada trasera de la estación Hidalgo. No era el acceso que solía usar, pero recordaba que esa entrada llevaba un pasillo largo y poco transitado, donde, si su memoria no fallaba, había visto una cámara oxidada incrustada en la pared. Bajó las escaleras. El aire subterráneo estaba más denso, cargado de polvo y un olor húmedo. Las paredes estaban cubiertas de azulejos rotos y un par de focos parpadeaban. Avanzó por el pasillo, sintiendo cómo el eco de sus pasos se multiplicaba en la soledad. Ahí estaba, una cámara de carcasa amarillenta, con un cable grueso que se perdía en un conducto metálico. Tenía una capa de polvo, pero el lente estaba limpio. Eso no pasa solo, pensó. Alguien la limpiaba. Alguien sabía que seguía funcionando. Clara se acercó y observó que el soporte estaba flojo. Con cuidado, tocó el cable. Caliente. Eso significaba que estaba activa. No tenía forma de acceder al video en ese momento, pero sí podía averiguar dónde se almacenaban esas grabaciones. Caminó hacia el área de seguridad de la estación, una pequeña oficina con ventanilla de vidrio y un letrero que decía «Objetos perdidos y cámaras de vigilancia». Tras el cristal, un hombre de uniforme gris tecleaba lentamente en una computadora. «Buenos días», dijo Clara, intentando sonar casual. «Ayer vine con mi hijo y creo que perdimos su mochila en el andén. ¿Podría revisarlo en las cámaras?» El hombre suspiró sin mirarla. «¿En qué parte fue?» «Extremo del andén, lado sur, cerca de la escalera vieja». El hombre frunció el ceño. «La cámara principal no sirve». «No hablo de la principal», dijo Clara, bajando la voz. «Hablo de la que está en el pasillo viejo». Esa frase hizo que él levantara la vista. Sus ojos se estrecharon, como si midiera cuánto podía decir. «¿Quién le dijo que esa cámara funciona?» «Trabajo en mantenimiento. A veces veo las instalaciones viejas». Él la observó unos segundos más, luego se levantó y desapareció por una puerta lateral. Clara esperó. Sentía el pulso en las sienes. Escuchó un clic metálico, pasos, y el hombre volvió con una llave. «No puedo dejarla entrar, pero puedo enseñarle algo». Desapareció de nuevo. Se escuchó el giro de un carrete, un zumbido leve. Un minuto después, regresó con un monitor portátil del tamaño de una libreta. Lo puso sobre el mostrador, girándolo hacia ella. «Esto es de hoy a las 7:42. La imagen era en blanco y negro, con un ángulo amplio que mostraba parte del andén y la entrada al pasillo. Clara se inclinó hacia adelante, el corazón acelerado, y ahí estaba ella, de espaldas, esperando al tren. El hombre de chamarra roja a un lado, la mujer con audífonos del otro. El tren entraba en la estación, y justo entonces, desde el borde del cuadro, otra figura se acercaba. Un hombre delgado, gorra baja, chaqueta oscura. Avanzaba directo hacia ella, y en un movimiento rápido, extendía el brazo y empujaba. Clara sintió el estómago encogerse. En la grabación se veía claramente cómo ella tropezaba y se aferraba al tubo. El hombre de la gorra no miraba atrás. Giraba hacia la salida y desaparecía del cuadro en menos de 3 segundos. «No sé quién es, pero no es la primera vez que aparece», dijo el de seguridad. Clara levantó la vista. «¿Cuántas veces?» «3, que tengamos registradas». El monitor seguía mostrando la imagen congelada de su cuerpo inclinándose hacia el borde, y detrás, ese rostro apenas visible bajo la gorra. Clara sabía que no podía quedarse solo con esa imagen. Necesitaba una copia, y estaba dispuesta a conseguirla, aunque tuviera que entrar donde no debía. El monitor portátil volvió a las manos del hombre de seguridad, que lo apagó con un clic rápido, como si apagarlo borrara la incomodidad que flotaba en el aire. «No puedo mostrarle más», dijo, evitando su mirada. «Esto es material interno». Clara sonrió apenas, una sonrisa que no alcanzó los ojos. «Claro, lo entiendo. Gracias por su tiempo». Salió caminando despacio, pero en cuanto dobló la esquina del pasillo, aceleró el paso. No podía dejar que esa grabación quedara encerrada ahí. Sabía que si no se movía rápido, esa imagen podía desaparecer
o fallar, como tantas veces pasaba en esta ciudad. Subió las escaleras mecánicas, saliendo de la estación, y marcó un número que no usaba desde hacía casi un año. Tardaron en contestar. ¿Clara? La voz masculina sonaba sorprendida. Necesito tu ayuda, Leo, y antes de que digas que no, escucha. Es sobre un empujón en el metro y una cámara que nadie debería tener. Hubo un silencio breve, luego un suspiro. ¿Dónde nos vemos? Una hora después estaban sentados en una cafetería cerca de la Alameda. Leo llevaba la misma chaqueta negra con parches que usaba cuando trabajaba en un portal de noticias local. Había dejado el periodismo por salud mental, pero sus contactos en transporte y seguridad aún eran fuertes. «Dime todo», pidió, abriendo su libreta como si no hubiera pasado el tiempo. Clara relató cada detalle: el empujón, la cámara olvidada, el monitor portátil, la figura con gorra. Leo anotaba sin interrumpir. Solo levantó la vista cuando ella dijo: «No es la primera vez que aparece». «Eso ya es patrón», murmuró. 3 veces grabado significa que hay más que no se vieron. Necesito esa copia, Leo. No para subir las redes, es para saber quién y por qué. Él la miró un segundo, evaluándola. La oficina de seguridad del metro guarda todo en un servidor interno, pero las cámaras viejas a veces tienen respaldo físico, discos duros externos, incluso cintas. Si es así, hay que entrar a la sala de archivo. ¿Y cómo hacemos eso? Leo sonrió con un gesto que Clara conocía, ese que significaba que iba a proponer algo peligroso. Con el uniforme correcto, cualquiera parece tener permiso. A las 17:30 volvieron a la estación. Clara llevaba un overol azul prestado y un chaleco fosforescente que Leo había conseguido por ahí. Él llevaba casco blanco y una carpeta con hojas en blanco, como si fuera un inspector. Entraron por la puerta de personal. El guardia los miró de reojo, pero Leo saludó con seguridad. «Mantenimiento de línea, revisión de cámaras secundarias, orden del supervisor Rojas». El guardia asintió sin pedir credenciales. Pasaron un pasillo angosto con olor a grasa y metal caliente. Al fondo, una puerta con un letrero que decía «Archivo técnico». Leo sacó una llave maestra que giró con un clic preciso. La sala estaba fría, iluminada por tubos fluorescentes. En un estante, cajas plásticas apiladas, en otro, discos duros etiquetados con fechas. Leo buscó rápido. Aquí. 15 de marzo, cámara Pasillo Sur, Estación Hidalgo. Clara lo tomó como si fuera oro. ¿Puedes copiarlo ahora? Necesito mi adaptador. Afuera, en mi mochila. Quédate aquí, no toques nada. Leo salió y el silencio de la sala se volvió espeso. Clara miró el disco duro en sus manos, sintiendo el peso del momento. Entonces escuchó pasos. No eran los de Leo. La puerta se abrió y un hombre alto, con gorra oscura, entró sin decir nada. Su sombra se proyectó larga sobre el suelo. Clara sintió que el aire se la atascaba en la garganta. La gorra era igual a la de la grabación, y el hombre sonrió, una sonrisa mínima, antes de cerrar la puerta detrás de él. «Te estaba buscando», dijo, y su voz era grave, casi un susurro. Clara retrocedió hasta sentir la espalda contra las estanterías metálicas. El frío del acero le recorrió la piel bajo el overol. El hombre de la gorra no se movía mucho, pero cada paso que daba parecía ocupar más espacio del que tenía la sala. «No tienes idea de lo que haces», dijo, su voz grave, pausada, como si quisiera que cada palabra se clavase. Clara intentó que su respiración sonara normal, pero el temblor en sus manos la traicionaba. «¿Quién eres?», preguntó, forzando firmeza. «Alguien que no quiere que cometas un error que pueda costarte más que este trabajo o tu vida». Sus ojos, ocultos bajo la visera de la gorra, parecían fijos en el disco duro que ella sostenía. Dio otro paso, lento, calculado. Clara lo apretó contra su pecho. «Esto», dijo ella, «es prueba de lo que hiciste». Él sonrió, y el gesto fue tan fuera de lugar que la sangre de Clara se enfrió. «Prueba», repitió.
¿Te crees la primera que lo llama así? Ella tragó saliva. ¿Qué quieres? Quiero que lo devuelvas a su lugar, que salgas por esa puerta y olvides que alguna vez estuviste aquí. Afuera, los pasos de Leo se escuchaban acercándose, pero no lo suficiente. Clara sabía que tenía segundos para decidir. El hombre estaba demasiado cerca de la única salida. Y entonces lo notó. En la muñeca del desconocido, una pulsera de tela desgastada con el logo viejo del metro, el mismo que se dejó de usar hace años. No era un pasajero cualquiera. ¿Tú trabajas aquí?, dijo Clara tanteando. Él inclinó la cabeza, sin responder, pero la tensión en sus hombros lo delató. No solo trabajas aquí, continuó ella. Tienes acceso a zonas que nadie más toca. Eso es como cazar en tu propia jaula. El hombre dio un paso brusco hacia adelante. Clara giró hacia la estantería, fingiendo retroceder, y en el movimiento deslizó el disco duro dentro del bolsillo interno del overol. Cuando él extendió la mano para arrebatárselo, ella ya estaba vacía de las manos. «No lo tengo», mintió, respirando rápido. Él frunció el ceño y miró alrededor. En ese instante, la puerta se abrió y Leo entró con el adaptador en la mano. «¿Todo bien aquí?», preguntó con un tono que mezclaba sospecha y alerta. El hombre de la gorra se giró hacia él, y por un segundo Clara vio su rostro completo. Una cicatriz fina le cruzaba la mejilla izquierda, como un trazo deliberado. Leo se tensó. «Te conozco», dijo, y la frase quedó flotando. El hombre no contestó, simplemente caminó hacia la salida, pasando tan cerca de Leo que el roce del hombro pareció un aviso. «Dejen eso donde estaba», dijo antes de salir sin mirar atrás. El silencio posterior fue más ruidoso que cualquier grito. Clara sacó el disco del bolsillo y se lo entregó a Leo, que lo guardó de inmediato en la carpeta. «Ese tipo no es un loco cualquiera. Lo vi en un informe hace 2 años. Nunca lo identificaron oficialmente, pero estaba vinculado a 3 incidentes parecidos». «Entonces, esto lo cambia todo», respondió Clara. Leo asintió, pero su expresión era más grave de lo que ella quería ver. «Sí, pero también significa que ahora sabe quién eres». Salieron de la sala de archivo y caminaron por pasillos estrechos hasta un acceso lateral. Leo la llevó a su departamento, un cuarto piso sin elevador con persianas cerradas y el olor persistente a café viejo. Conectó el disco a su laptop y mientras la barra de carga avanzaba, Clara sentía como cada segundo se estiraba como un hilo al borde de romperse. El video apareció. Se veía todo el pasillo, la llegada del tren y el empujón en un ángulo perfecto. Pero había más. En los segundos posteriores, el hombre de la gorra se detuvo en un rincón del cuadro, mirando a otra persona. Clara entrecerró los ojos. Era la mujer de los audífonos, que le sonrió y asintió antes de tomar el tren. «No está solo», susurró Clara. Leo pausó la imagen. «Esto ya no es un caso aislado, es un patrón, y parece que trabajan en equipo». En ese momento, 3 golpes secos sonaron en la puerta del departamento. No había timbre, solo esos golpes, espaciados, como si el que llamara no tuviera prisa. Leo y Clara se miraron. Nadie debía saber que estaban ahí. Los 3 golpes volvieron a sonar, más lentos esta vez. El eco rebotó en las paredes del pequeño departamento. Clara sintió que el aire se espesaba. Leo levantó un dedo pidiéndole silencio. Se acercó de puntillas a la mirilla y miró apenas. Se apartó de golpe, como si hubiera visto algo que no quería confirmar. «Es él», susurró, «y no está solo». Clara sintió un vacío en el estómago. «¿Cuántos?» 2. Uno es la mujer de los audífonos». Leo retrocedió, mirando la laptop todavía abierta con el video pausado en la imagen de los 2. «Tienen que estar seguros de que lo tenemos», dijo Clara, intentando pensar rápido. «Si quieren entrar, no es solo para intimidar, es para borrar todo». Un golpe más fuerte. Luego una voz masculina, calmada pero firme. «Sabemos que están ahí. No hagan esto más difícil». Leo se giró hacia la ventana.
Eran cuarto piso, pero abajo había un callejón con un contenedor de basura grande. Lo calculó mentalmente. «Podemos saltar», dijo. «No es bonito, pero es mejor que abrir esa puerta». El ruido metálico de un destornillador forzando la cerradura lo hizo decidirse. Desconectó el disco duro y lo guardó en una funda acolchada. Clara agarró su bolso. El salto fue brutal. Clara cayó de costado sobre las bolsas de basura, el olor nauseabundo mezclándose con el golpe seco en sus costillas. Leo cayó junto a ella, rodando para amortiguar. No se dieron tiempo para respirar. Corrieron por el callejón, giraron en la esquina y se mezclaron con la multitud de la avenida. Los pasos detrás de ellos se escucharon durante unos segundos y luego se perdieron. Pero Clara sabía que eso no significaba que estuvieran a salvo. «Necesitamos poner esto en manos de alguien que no puedan tocar», dijo ella, jadeando. «Conozco a uno, un fiscal que odia el metro por una demanda vieja, pero si se entera que lo tenemos, va a querer pruebas de más incidentes». Clara pensó rápido. «¿Y si le damos acceso al archivo completo?» Leo la miró como si acabara de proponer saltar de un 10º piso. Eso es meterse en el sistema central, y el único lugar desde donde se puede es la oficina central de control. Lo sé. Esa noche entraron en la estación Pino Suárez, que tenía un acceso directo al edificio administrativo del metro. El plan era simple en papel: usar los pasillos de mantenimiento para llegar a la sala de control, conectar un dispositivo y copiar los registros. En la práctica, cada esquina podía ser una trampa. Clara avanzaba detrás de Leo, que parecía recordar cada giro de memoria. El zumbido de los ventiladores industriales llenaba el silencio. De vez en cuando, el eco de pasos ajenos los obligaba a detenerse y pegarse contra la pared. Al llegar a la puerta de la sala de control, Leo sacó una tarjeta electrónica. «La conseguí hace años. Si aún funciona, estamos dentro». La luz verde parpadeó y la puerta se abrió. Dentro, una pared de monitores mostraba en tiempo real decenas de cámaras de distintas estaciones. El operador de turno no estaba. Sobre la mesa, una taza de café aún humeaba. Leo conectó su laptop y comenzó a navegar en el sistema. Clara observaba las imágenes en los monitores, buscando rostros conocidos. De pronto, en uno de ellos, lo vio. El hombre de la gorra, caminando por un pasillo en otra estación, mirando directamente hacia la cámara. «Leo, está viéndonos». Leo levantó la vista justo cuando en otro monitor apareció la mujer de los audífonos, también mirando fijo al lente. En varios monitores más, desde diferentes estaciones, otras personas, rostros distintos, hacían lo mismo. Clara sintió un calofrío. «No son solo ellos dos, es una red». Leo descargaba los archivos a toda prisa, pero en el sistema apareció un mensaje en letras rojas: «Transferencia detectada». Un pitido agudo llenó la sala, seguido del sonido de pasos apresurados acercándose por el callejón. Leo miró el porcentaje en la pantalla. 78%. «Necesitamos 30 segundos más», dijo, pero por el ruido Clara supo que no los tenían. El pitido seguía sonando como una alarma invisible que les taladraba los oídos. Los pasos ya estaban a pocos metros. Clara miró la barra de progreso en la pantalla. 92%, 94%, 96%. Pero el sonido metálico de una llave girando en la cerradura les anunció que el tiempo se había acabado. Leo se levantó de golpe, desenchufó el cable y cerró la laptop aún con la transferencia incompleta. El disco externo cayó en el bolso de Clara. «¡Corre!», gritó, justo cuando la puerta se abrió de par en par. El hombre de la gorra entró primero, seguido por la mujer de los audífonos y otro tipo desconocido. Todos avanzaron sin decir palabra, como piezas perfectamente coordinadas. Clara y Leo esquivaron la primera embestida y salieron al pasillo. El eco de la persecución retumbaba en cada tramo. El edificio administrativo no era un laberinto, era una jaula. Las salidas estaban lejos y custodiadas. Corrieron por un pasillo estrecho, saltaron una cadena de seguridad y se metieron en una escalera de mantenimiento. «Por aquí», dijo Leo, abriendo una puerta metálica que daba a un túnel auxiliar del metro. El aire era pesado, húmedo, con olor a óxido y polvo viejo. El túnel no estaba iluminado por completo.
Solo había lámparas distantes que dibujaban sombras largas. Los perseguidores entraron detrás de ellos, y Clara podía escuchar cómo sus pasos se sincronizaban, como si no se cansaran. Leo señaló una compuerta lateral. Es un atajo a la línea antigua. Si llegamos ahí, desaparecemos de sus cámaras. La compuerta estaba asegurada con un candado industrial. Leo sacó una palanca de su mochila y comenzó a forzarlo. El metal crujió, pero detrás de ellos las sombras se acercaban. Clara sintió que no podían esperar más. Tomó el candado con ambas manos y lo giró con todas sus fuerzas. Algo en su muñeca se torció con un dolor agudo, pero el cierre cedió. Se metieron en la línea abandonada, donde el silencio era absoluto. Las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos y el piso de grava húmeda. Caminaron rápido, guiándose con la linterna del teléfono de Leo. A los pocos minutos llegaron a una escalera oxidada que subía a una trampilla. La empujaron y salieron a un almacén vacío, en la superficie. Apenas tuvo tiempo de cerrar la tapa cuando escuchó pasos sobre el metal justo donde habían estado segundos antes. El amanecer encontró a Clara y Leo sentados en un parque lejano, con el disco duro entre ellos. El porcentaje de la transferencia incompleta seguía en su mente como un error que no podían reparar. «Tenemos el 96%, dijo Leo. «Falta poco, pero ese poco puede ser la pieza clave». Clara lo miró con una determinación que no tenía la noche anterior. «No necesitamos todo para empezar. Con esto podemos exponerlos, aunque sea una parte. Y si salimos vivos, volveremos por lo que falta». Leo dudó. «Si publicamos esto, no habrá marcha atrás. Ellos no van a detenerse». «Tampoco yo», respondió Clara. 2 días después, un portal independiente publicó el video con el título «Patrón de empujones en el metro. ¿Ataque organizado?». Las imágenes mostraban con claridad el empujón a Clara, el hombre de la gorra y la mujer de los audífonos, y otras tomas de personas distintas mirando fijamente a las cámaras antes de incidentes similares. La noticia se volvió viral en horas. El gobierno prometió investigar. El metro anunció que revisaría todo su sistema de seguridad. Pero Clara sabía que eso era apenas una capa superficial. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, recibió un mensaje desconocido en su teléfono. «Esto no ha terminado. Ahora nosotros también te estamos mirando». Ella levantó la vista. Al otro lado de la calle, bajo una farola, estaba el hombre de la gorra. No hizo ningún gesto, no dijo nada. Solo se giró y se perdió entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. Ella apretó el bolso donde guardaba el disco duro y sonrió para sí misma. Podían seguir mirándola, pero ahora ella también los veía a ellos.